Hoy 21 de abril, entonces nos encontramos para la primera clase del segundo periodo de Ciencias Económicas, agradeciendo nuevamente por su buen trabajo y empeño en todo lo que hicimos durante el primer periodo que nos tocó enfrentar al final desde la virtualidad. Ustedes saben muy bien, muchachos, que lo que se trata en Ciencias Económicas es de entender un poco este problema de la economía históricamente hablando, y es lo que vamos a hacer algo en este periodo, pero también en el presente. Y para eso yo les voy a proponer varias actividades durante este periodo, como por ejemplo la participación en cineforos y también pues que podamos responder preguntas. El trabajo de hoy es muy sencillo. Primero, en tus apuntes, obviamente en Ciencias Económicas vas a poner allí como título segundo periodo y vamos, como solemos hacerlo en la asignatura también de filosofía, a intentar analizar las competencias. Más que copiarlas como si fuéramos autómatas, vamos a intentar comprender de qué se trata lo que vamos a formar en este periodo. Entonces, comparto la pantalla del Moodle. Yo voy a unificar los cursos. En los cursos ya no va a aparecer 11A o 11B, sino filosofía, ciencias económicas para ustedes. Entonces, obviamente ya las entregas sí serán evaluadas por curso. O sea, pondré notas a los de 11A y a los de 11B, ¿listo? Aquí tengo entonces el curso de ciencias económicas. Ustedes ya no ven lo del primer periodo, eso lo veo solamente yo. Vamos a ver acá en la sección que dice segundo periodo. Y ahí les aparece el mapa conceptual para este segundo periodo, que tiene esta gráfica no puesta por el azar o por casualidad, sino porque tiene mucho que ver con lo que se augura en la economía después de esta época de cuarentena. Una muy posible recesión económica que tenemos que comprender para poder tomar una posición y también aportar algo de manera a nuestras familias y a nuestra sociedad, ¿no? Entonces, este gráfico más o menos representa que estábamos subiendo económicamente hablando en nuestro país. Nuestro departamento estaba en un auge económico que pues la inflación también iba subiendo a medida que iba subiendo progresivamente el nivel de economía. Pero aquí hay un punto de quiebre, que es el coronavirus, toda esta pandemia, todo esto que está sucediendo, y pues vamos en picada no porque queramos, sino porque son las consecuencias de todo este evento. ¿Cómo entendemos nosotros esas dinámicas económicas? ¿Qué posición tomamos frente a ella? Nada de lo que estábamos habituados nosotros hace un tiempo, hace apenas que 2 meses, va a ser igual por un tiempo, por lo menos mientras nosotros también vamos a salir a la universidad. Y ustedes se dieron cuenta cómo las dinámicas de consumo han cambiado, ¿no? Cuando se anunció, por ejemplo, lo de la pandemia, la gente comenzó a darle una prioridad a todo lo que es agua, papel higiénico, y la gente iba desbordadamente a consumir todos esos bienes que parecían imprescindibles. Ya después de un mes aproximadamente de cuarentena, esas necesidades de consumo, según lo que dice el DANE, han cambiado. La gente ya no está comprando papel higiénico en exceso, sino están comprando artículos para belleza, se compran ahorita muchas máquinas para peluquear, porque la gente ya asumió otra característica de estar encerrados. Entonces, ¿cómo entendemos nosotros como seres humanos esas variables, esas dinámicas, y de qué manera vamos a comprender que posteriormente se va a volver a estabilizar la economía? Eso es lo que se augura, pero ¿de qué manera? Eso no lo podemos nosotros augurar, si lo queremos entender. ¿Listo? Pedrito, lee por favor allí, tú que estás conectado con la cámara abierta, en la competencia propuesta para el nivel básico. ¿Cuál es esa competencia, Pedrito? Comprende las dinámicas económicas que permiten la estabilización de los mercados. Muy bien, entonces vamos a entender de qué manera los gobiernos han propuesto y seguirán proponiendo medidas para estabilizar los mercados en medio de la posible recesión económica, que también tenemos que entender qué significa ese término, cómo nosotros vamos a estar llamados, repito, a tomar una posición y un papel, más ustedes chicos que salen ahorita a la vida productiva de alguna manera o a buscar un futuro académico, cómo tenemos que entender las medidas que permiten la estabilización de los mercados. O sea, esta gráfica que va descendiendo pues llegará a un punto de quiebre y algo tendrá que suceder, algunas medidas van a favorecer que comience otra vez a estabilizarse, a que esa deflación a la que estamos nosotros de pronto llegando, o esta inflación, ya vamos a explicar esos términos, pues no nos afecte decididamente. ¿Listo? Entonces, no olviden copiar la competencia ahí en su cuaderno con sus palabras. ¿Qué medidas económicas permiten que se estabilicen los mercados? ¿Listo? Y la segunda competencia, que es la de nivel alto y superior, Mariana Cubides, por favor, léenos la competencia de nivel alto y superior. Activa el micrófono. ¿Listo?
Análisis de las estrategias propuestas por los gobiernos y la banca. Pues una cosa son las medidas económicas que se dan de manera general por el gobierno y otra cosa es comparar esas medidas con otros gobiernos, con otras bancas, para poder también nosotros tener un punto de comparación que nos permita llegar a ver si esas medidas son válidas. No sé si ustedes sabían, por ejemplo, que en el Perú el gobierno destinó el 17% de la ganancia del PIB, del Producto Interno Bruto, para atender estas medidas económicas. Entonces, yo como entiendo, y eso en comparación de Colombia, ¿qué incidencia podemos tomar de esos modelos que no son nuestros? Estados Unidos, al inicio de la cuarentena, de la pandemia, invirtió el 10% de su Producto Interno Bruto. Colombia asumió una deuda y está esperando que el FMI, el Fondo Monetario Internacional, le preste plata. No está sacando de las ganancias que tenemos nosotros en este instante para atender la pandemia, sino a través de lo que habían reservas y de préstamos del FMI podemos atender. Entonces, ¿eso qué nos hace pensar? ¿Serán las medidas las adecuadas? Recuerden que el periodo pasado yo les preguntaba en un trabajo si las medidas del gobierno favorecían la vida o la economía. Y entendemos muchas medidas, pero yo vi que tal vez no conocemos bien la totalidad de la incidencia de esas medidas. Vamos a intentar comprenderlas. Espero que ya estén copiando las competencias. Igual, pues cuando tengamos la oportunidad de revisar el cuaderno, de pedirles que me envíen imágenes de su trabajo, como es la evidencia de hoy, que me van a enviar imágenes de lo que van a hacer ustedes, pues sencillamente esas competencias estén copiadas ahí en sus apuntes. ¿Listo? Entonces, comenzamos el segundo periodo. ¿Qué temas vamos a ver? Vamos a ver sistemas económicos vigentes en la época moderna y contemporánea. Vamos a hablar, obviamente, y nos vamos a focalizar mucho en lo que conocemos como el capitalismo, el socialismo, el comunismo, para hacer una crítica real a esos tres sistemas, pero también a conocer otros sistemas que son posibles y son viables. Vamos a ver los medios de estabilización económica, la relación entre política y economía, y como teoría económica vamos a entender qué es tasa de cambio, tipos de regímenes cambiarios, el IPC, las causas de la inflación, la deflación y la estanflación, y el Producto Interno Bruto. ¿Para qué nos va a servir todo esto? No solamente para ubicarnos en lo que está sucediendo, sino para dar razón de si comprendemos cuál va a ser nuestro rol en la recuperación económica que también se avecina. ¿Listo, muchachos? Comienzo entonces la clase. Vamos a dejar de compartir un segundo este mapa que ustedes tienen allí. Y yo quería simplemente comentarles algunos datos para iniciar la clase de hoy. Entonces, lo primero es que ustedes tomen apuntes de lo que vamos a ver en clase hoy. De esos apuntes, y el trabajo ya ahorita lo vamos a revisar en la plataforma, ustedes van a responder una pregunta. La pregunta la van a responder en sus cuadernos. Y de esa pregunta ustedes me van a mostrar la evidencia de lo que ustedes respondieron a través de imágenes que me van a compartir más adelante. Ahorita no les voy a pedir que me reenvíen nada de aquí a la otra semana todavía. Yo les voy a explicar en un momento. ¿Listo? Ayer escuchaba, muchachos, una frase que quiero ponerla en consideración para ver ustedes qué piensan. La frase decía que estamos intentando caer de pie en una recesión económica. Nuestro país quiere caer de pie. Y la persona que decía esa frase decía, eso no es garantía de que no nos rompamos las piernas. Pero es mucho mejor caer de pie y romperse las piernas que caer de cara y acabarse. Nuestra economía va en picada, va bajando. Y nosotros tenemos que ver si las medidas que el gobierno propone son las más adecuadas para no caer de cara. La recesión económica no se ha presentado, no es la primera vez que se presenta en nuestro país. En el 99 ya hubo una recesión económica muy fuerte que Colombia navegó porque tenía muchas garantías. Hoy en día esa recesión económica no solamente influye al país, sino a todos los países. Y el Banco Mundial ha hecho muchos avisos de cómo eso va a afectar a Latinoamérica. O sea, no sé si ustedes han visto las gráficas y todo esto, pero se augura, se entiende, chicos, que aquí me están chateando a ver qué me están diciendo. Chicas, recuerden que el chat no, ahorita no vamos, esto queda grabado y se sube a la plataforma y lo ven todos, directivas, profesores, sus compañeros, en el chat. Ojo, muchachos, el Banco Mundial y el FMI han puesto unas gráficas donde se pone la afectación para este 2020 en porcentaje en las economías latinoamericanas. Entonces, entendemos, por ejemplo, que nuestro país no va a tener el crecimiento del 3% que se esperaba, sino algo que va a estar por debajo del 2%. Y el otro año no vamos a tener crecimiento, sino decrecimiento. Y países como, por ejemplo, Chile, Argentina, el mismo Venezuela,
van a caer hasta 15% en su economía, en su crecimiento económico. ¿Cómo eso va a afectar tu vida personal, tu vida familiar, los hábitos de consumo a los que estamos acostumbrados? ¿De qué manera yo voy a tomar ya no esta naturalidad, normalidad? Cuando ya volvamos de la cuarentena, las cosas no van a ser iguales que antes. Ustedes se van a dar cuenta que muchas de las familias que nosotros vemos alrededor van a perder sus empleos, van a bajarse salarios. ¿Cómo eso afecta nuestra cotidianidad? O sea, no es una cosa que sea lejana de lo que hace el gobierno, porque eso me afecta directamente a mí. No sé si escucharon las noticias. Ayer el gobierno anunció que hasta el 11 de mayo se amplía la cuarentena obligatoria. Es decir, que vamos a seguir nosotros 2 semanas más aproximadamente encerrados, con algunas, obviamente, ¿cómo se puede decir? Excepciones, que pueden salir a trabajar algunos sectores económicos para intentar reactivar la economía, así sean un pocos sectores. Pero eso afecta mucho a muchas personas y es allí donde hay un riesgo grandísimo que se llama la pobreza. Nosotros tenemos que entrar a pensar si ese nivel de pobreza o si esa estratificación económica donde estamos en el estatus número 3, 2, 1, va a seguir siendo comprendido de la misma manera. Entonces, yo quisiera que entendiéramos eso que vamos a hacer en la clase de hoy, porque lo que vamos a leer, lo que vamos a ver, de lo cual vas a tomar apuntes, te va a poder permitir a ti entender algo de lo que está sucediendo. ¿Listo? Voy a compartir entonces el trabajo que está en la plataforma, que ustedes pueden ver allí, se llama Análisis sobre medidas económicas. Allí hay los artículos de medios reconocidos, medidas económicas actuales y la relación con la política. Ustedes van a abrir allí esos archivos y ahí aparece la descripción de la actividad. Yo copié 4 artículos de medios reconocidos, nacionales e internacionales, donde se reflexionan sobre las medidas que se están tomando en materia económica en este tiempo. ¿Qué van a hacer ustedes? Van a compartir esa lectura. Yo voy a intentar leer o presentarles algunos de esos artículos en la clase. Ustedes van tomando apuntes, ojalá pongan el título ahí en su cuaderno, medidas económicas actuales y política en su cuaderno para que no se pierdan. Van a tomar apuntes de lo que dicen los expertos. Y cuando ya terminemos la exposición y yo haya presentado todo lo que es la actividad, ¿qué va a hacer usted? Va a responder con sus palabras esta pregunta. La pregunta que usted va a responder en su cuaderno es, ¿qué variables debemos observar en la economía mundial mientras enfrentamos la pandemia y la cuarentena? Es decir, ¿qué características, qué hechos usted encuentra dentro de la economía no solamente nacional, sino de otros países, de lo que se reflexiona para enfrentar este momento de pandemia y cuarentena? Yo no quiero que ustedes hagan vaticinios de que vamos a llegar a la pobreza o seamos como adivinos o como gurús de lo que va a suceder en Colombia, que muchos lo han intentado hacer en la economía, quiero decir, sino que entendamos de una u otra manera qué cosas están pasando a nuestro alrededor en materia económica. O sea, yo no puedo estar tranquilo viendo que el arroz ha subido su precio en lugar de haber disminuido cuando hay más consumo y eso permite una inflación exacerbada. Ese término se llama estanflación. La estanflación es cuando baja el nivel de consumo, pero suben los precios. Entonces, ¿qué causa eso? Una pobreza que puede llevarnos a graves consecuencias. ¿Sabían ustedes, muchachos, por ejemplo, que en China el gobierno de Mao Zedong comunista intentó hacer una serie de medidas económicas hace ya décadas que no le funcionaron y condujeron a su gente a la hambruna? La hambruna es la escasez total de comida, gente muriendo de hambre literalmente porque no tenían cómo conseguir dinero. Y a pesar de que había grandes intentos de restaurar la economía, eso fue lo que en China, por ejemplo, produjo que consumieran animales salvajes. Tenían que comer algo, ¿cierto? ¿Qué pasaría si en nuestro país llegáramos a un punto de estanflación que creara una crisis de pobreza absoluta? Que el nivel de pobreza no se redujera como iba pasando o de desempleo aumentara mucho más y fuera acabando con nuestro nivel de vida. Muchas cosas podrían cambiar. ¿Cómo comprendemos eso nosotros, que estamos la mayoría en un estrato 2, 3, algunos 4 o más, ¿cierto? ¿Y cuál va a ser nuestro rol y nuestro papel? Entonces, yo les voy a pedir, chicos, después de que escuchemos estos o veamos estos artículos, ustedes, la pregunta es sencilla. ¿Qué variables debemos observar en la economía mundial mientras enfrentamos la pandemia y la cuarentena? De hecho, si usted quiere ya poner la pregunta, ahí la respondiendo a medida que veamos los artículos, genial. ¿Listo? Entonces, estos artículos tienen ahí la URL, los pueden ustedes volver a leer para sacar más información. El primero se llama La economía en tiempos de coronavirus. Aquí está.
Entonces, esta fue escrita por el decano de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes. Él escribe este artículo que aparece, de hecho, en la página de la Universidad de los Andes, en una de las páginas virtuales, y él nos habla acá del peligro que hay entre el pánico, que causa el pánico frente a todo lo que está sucediendo. Entonces vamos a ir leyendo algunos apartados de este artículo, donde hay gráficas, donde hay un montón de información, ¿cierto? El autor se llama Julián Camilo Cárdenas, decano de la Facultad de la Economía de la Universidad de los Andes, y fue escrito el 16 de marzo pues, de este año, es decir, hace 8 o 15 días. Dice esto, hay un peligro grandísimo, y es que en los pánicos económicos el peor consejero es precisamente ese, el pánico. Las cascadas de decisiones emocionales terminan siempre por empeorar situaciones que de entrada son ya frágiles. Las filas de gente sacando plata en los cajeros o el afán en masa de abastecerse en las tiendas y supermercados son algunas de las expresiones más comunes de esas decisiones económicas que se toman desde el terror a la pandemia y que empezaremos a ver con más frecuencia en el país mientras las cifras de contagiados por el COVID-19 empiezan a crecer y a hacer noticias. Aquí más abajo él nos presenta este gráfico de cómo, por ejemplo, en el estado de Filadelfia y de San Luis en Estados Unidos enfrentaron la gripa española. 1918, otra pandemia grandísima que afectó al mundo. Nuestro país pues no tuvo una gran incidencia, digamos, a nivel global, pero también hubo afectación en nuestro país. En Bogotá murieron muchas personas, se estima que más o menos 8.000 personas murieron en Bogotá por la gripe española. Y él presenta estas dos curvas que quiero explicarles. El gobierno de Estados Unidos en esa época, en el estado de San Luis, decidió obligar la cuarentena. La cuarentena obligatoria produjo que en el mes de septiembre y el mes de noviembre, ¿cierto? Aquí en esta escala, se redujera mucho el número de muertos. Estamos hablando de menos de 50 muertos. En cambio, en el estado de Filadelfia, de hecho, salieron a hacer un desfile multitudinario. Más de 2.000 personas despidieron allá en ese estado a los que se iban a la Primera Guerra Mundial. Y miren lo que sucedió. Más de 250.000 muertes. Entonces, tenemos allí el punto de la necesidad de la cuarentena. Aquí ya comenzaron a aplicar la cuarentena a ellos, más o menos en el mes de noviembre, ¿cierto? De 1919, y comenzaremos nosotros a ver cómo se redujo sensiblemente la suma del contagio. Aquí en San Luis, por ejemplo, miren, aquí en este espacio del 30 de noviembre abrieron la cuarentena para que la gente comenzara a salir nuevamente y se aumentó la curva de contagio y de muertes en esa época. Este es un ejemplo de lo que causa, obviamente, el terror, que muchas veces es necesario y conveniente para cuidar nuestra salud. Sigo leyendo. Las consecuencias económicas de estos momentos de pánico, pero sobre todo de la crisis de salud por la atención de la población y los cambios repentinos en conductas o compras, solo se van a ver dentro de un tiempo. La trepada del dólar podrá afectar los precios finales al consumidor cuando se trate de bienes importados, y allí será importante observar aquellos de primera necesidad. La caída del petróleo, que llegó a menos $1 el petróleo y el Brent llegó a casi $26, que es un precio muy reducido, debería abaratar algunos costos a sectores dependientes de combustibles, pero en un tiempo prudencial. Es difícil pensar que el abastecimiento de comida se vaya a ver afectado en el medio plazo. Esas euforias de acaparamiento de perecederos probablemente serán pasajeras. O sea, no sé si han sido testigos de lo que se ven en noticias, pero ya en muchas partes de Bogotá, sobre todo en Soacha, Ciudad Bolívar, ya hay vandalismo, ya están saqueando tiendas por la falta de poder, ¿cómo se puede decir? La imposibilidad de acceder a productos de primera necesidad, a esos bienes perecederos, como por ejemplo la carne, bueno, qué sé yo, lo que se daña en nuestras neveras, la fruta. Entonces, eso tal vez tú no lo ves muy cercano. Afortunadamente, nosotros estamos en un sector pues, que tiene mucha afluencia de productos, pero el terror causa muchas cosas que a veces son convenientes o inconvenientes. Volviendo a lo individual, sigo leyendo más abajo en el artículo. Recuerdo a una de mis mentoras, Elinor Ostrom, que es una economista, quien tendría palabras sabias para este momento. El éxito de la estrategia para recorrer este camino de la pandemia dependerá enormemente de la acción colectiva, de esa capacidad que tenemos los humanos para poner el interés común por encima del interés personal. Cada lavada de manos, cada distanciamiento de posibles riesgos de contagiarse y de contagiar a otros, cada precaución puede llevarnos a un largo trecho en sumar de manera colectiva en la reducción del contagio y minimizar los costos para la sociedad. Sin embargo, nuestro país, muchachos, tiene una dificultad, y es que el sistema de salud es mucho más precario que en otras partes del mundo. Entonces, a grosso modo, esto es lo que nos quiere contar
el decano de la Facultad de Ciencias de Economía de la Universidad de los Andes. ¿Qué variables observamos allí? Terror. Hay muchas personas que viven en el terror. Un sistema de salud precario, unas desigualdades sociales muy amplias que se ven manifestadas de muchas maneras en nuestro contexto cercano. El segundo enlace nos remite a este artículo de la BBC News, que es una cadena inglesa, ¿cierto?, de noticias, y allí tenemos un título: Coronavirus, ¿qué están haciendo las grandes economías para evitar la bancarrota de las empresas y la escasez de dinero? Entonces, ahí hay una comparación muy grande, está escrito por una periodista que se llama, una economista que se llama Cecilia Barría, y nos presenta, por ejemplo, más abajo, aquí lo que está haciendo Estados Unidos. Entonces, hay unos datos allí muy interesantes de lo que ha hecho Estados Unidos, por ejemplo, cómo la Reserva Federal inyectó la liquidez por valor de 700.000 millones de dólares en el mercado de la compra de bonos del Tesoro, y le dio un porcentaje de dinero. Yo les contaba cómo el 10% del Producto Interno Bruto de Estados Unidos lo repartieron para las medidas de salud y para atender a las personas más vulnerables. En Estados Unidos, por ejemplo, dime. En Estados Unidos hay, por ejemplo, un bono al desempleo que ahora ha aumentado casi en 2 millones de usuarios. Es decir, hay más o menos unos 12 millones que estaban usando el bono de desempleo en Estados Unidos, ahora ha subido más o menos a 14 millones y sigue subiendo. Porque es evidente que en una economía así sea fuerte, Estados Unidos puede endeudarse, Colombia no tanto, aunque también podemos endeudarnos, pero Estados Unidos tiene ese flujo de caja, pues, de la banca, que puede endeudarse, pues, mucho más. Sin embargo, tiene que atender toda la cantidad de empleos que se están perdiendo por culpa de esta crisis económica. ¿Qué ha hecho Europa? Entonces, ahí tenemos las medidas que ha tomado Europa. Por ejemplo, el Reino Unido anunció que garantizará unos 400.000 millones en préstamos respaldados por el gobierno a empresas afectadas por la pandemia. Ha destinado el 15% del PIB del país a atender todo esto. En España se anunció la movilización de casi el 20% del PIB para combatir los efectos económicos del virus. Recuerden que Colombia no ha tocado todavía el PIB, está intentando endeudarse, que eso es preocupante y lamentable. Ayer un economista muy reconocido en Colombia decía que nosotros somos una economía muy mediocre, porque tomamos medidas mediocres, esperando que nos ayuden los demás desde afuera y no viendo el capital que tenemos acá adentro. Eso también para que lo tengamos como variable. En Francia, el plan económico de emergencia incluye la entrega inmediata de recursos a trabajadores y empresas, la implementación de garantías fiscales para préstamos y medidas específicas para proteger a las empresas amenazadas, incluyendo la nacionalización en caso de que sea necesario. Es decir, que no están pensando en que las empresas despidan gente, sino en cómo van a hacer que esas empresas mantengan su capital humano y puedan seguir produciendo de alguna manera. El gobierno italiano también anunció la suspensión del pago de hipotecas, ayuda financiera a las empresas afectadas, entrega de dinero para los trabajadores autónomos afectados, subsidios a los desempleados, suspensión temporal de las obligaciones fiscales de empresas y ciudadanos, revisión de despidos por 2 meses. Pues ahí tenemos las medidas. ¿Y qué pasa en América Latina? En Argentina, el gobierno anunció esta semana aumentos en los subsidios para la pobreza, en jubilados, para los desocupados. También ha invertido algo del Producto Interno Bruto. México descartó el cierre de aeropuertos. Entonces, allí hay un Una montón. pregunta. Dime, Darío. Te escucho. He visto que lo que están haciendo varios gobiernos es nacionalizar algunas empresas grandes. ¿Eso cómo funciona? Eso, tú recordarás, por ejemplo, cuando estaba Chávez en el poder, cómo él nacionalizó varias empresas. Es decir, ya no entran a ser parte del sector privado, sino que pasan a ser del sector público. Luego, el gobierno comienza a administrar esas empresas. Por ejemplo, si acá se nacionalizara, no sé, el Éxito, el grupo Éxito, que es una cosa multinacional, no solamente Eso era, profe, una pregunta. Dime, Sofía. ¿Eso no era lo que querían hacer con Ecopetrol? Más o menos querían hacer. De hecho, Ecopetrol es una de las empresas que es de economía mixta, es decir, el capital es del Estado, ¿cierto? Pero también tiene inversión privada. Por eso muchos de los que ganan intereses son también del sector privado. Esa es una economía mixta. Nacionalizar es que se vuelva únicamente el control total del Estado. Y el Estado es el que toma las determinaciones y también inyecta capital en esas empresas para que no se acaben, para que no entren en la quiebra. Es lo que por ejemplo, se proponía hacer con las EPS o empresas de salud obligatorias en Colombia, que habían propuesto hace unos años nacionalizarlas, es decir, que ya no fueran de un régimen privado, sino un régimen público. Pero eso era volver a lo que pasaba antes de la ley 100, cuando la salud era pública.
¿sí? Si, digamos, si acá en Colombia dijeran vamos a nacionalizar la educación, entonces ya no habrían colegios privados como el nuestro, sino serían colegios de control público. Aquí lo público incide directamente en el modelo prestacional de un servicio, pero nacionalizar quiere decir que en caso de que ya vaya a punto de quiebre, por ejemplo, que está haciendo inferencia, que se va a quebrar una empresa, lo que hacen es que el gobierno le inyecta capital, pero pasa a ser del gobierno. Ya no las ganancias van a ser solamente para el dueño de la empresa, sino tiene que ser para el gobierno. ¿Listo? El otro artículo que le queremos dar, muchachos, es este. Es de la revista Semana, se llama Cuarentena por coronavirus, ¿cuál será el impacto económico? Y es allí donde vemos esta gráfica también que es preocupante de reducción. ¿Qué es lo que va a pasar? Lo que se augura en este artículo simplemente es una posible recesión económica. Lo que se augura en este artículo, para no tener que leerlo todo, aunque yo los invito para que lo lean cuando ya terminemos, es simplemente una gran alta tasa de desempleo. Entonces, lo que está haciendo el ministro del gobierno, lo que están, por ejemplo, acá en Colombia el artículo lo dice, anunciaron la devolución del IVA a un sector de los ciudadanos. Y también este ingreso solidario que iban a dar, estos subsidios que después se vieron envueltos en todo este tema de la corrupción por las cédulas, por los usuarios. Entonces, allí la pregunta fundamental es si esas medidas realmente están prevaleciendo la vida o la economía de otros pocos. Ahorita, por ejemplo, van a abrir, después del 27 de abril, algunos sectores económicos. ¿Qué sectores económicos van a abrir? Aquellos que representen pues, un inicio del movimiento económico nacional, la manufactura, toda la parte de servicios que son prioritarios, pero la cuestión es, ¿será suficiente? Entonces, yo quisiera que ustedes tuvieran en cuenta esas variables. Por ejemplo, aquí le damos una parte de Juan David Ballén, de la Casa de la Bolsa. El confinamiento obligatorio es una medida necesaria para proteger a toda la sociedad. Recuerdo que Colombia no es el único país que la ha tenido que implementar. Los activos financieros ya venían descontando, lo cual explica en parte las fuertes caídas que se han presentado. Sin duda alguna, la economía irá a recesión por las medidas que se están tomando para evitar la propagación del coronavirus. Sin embargo, una vez culminen, como informar, retomarán su senda de crecimiento. ¿Qué es la recesión económica? La recesión económica es cuando en un país se deja de crecer económicamente hablando y se cae en una bajada natural del peso. Aquí, por ejemplo, yo tengo este gráfico. A ver si está por acá. Disculpen, muchachos, que creo que me salí. No. Entonces, ¿qué es eso de recesión económica? Pues aquí aparece, este es un gráfico que explica muy bien la recesión económica. Entonces, estábamos en un nivel de subida, no estábamos apuntando a la recesión económica. Cuando se baja por encima del porcentaje del crecimiento del Producto Interno Bruto, a eso se llama recesión económica. Aquí las medidas son muy necesarias, como por ejemplo, cómo se va a proteger el empleo, cómo se va a atender a la población más vulnerable, qué empresas van a tener que nacionalizarse, evidentemente, para poder salir poco a poco de esa recesión económica. No es la primera vez, repito, que Colombia enfrenta una recesión económica. Tenemos nosotros que entender que esa es una posible consecuencia. Aún no estamos en recesión económica, porque digamos que había un buen colchón financiero para soportar esto, pero cuando comiencen a aumentar la pérdida de empleos y esta economía vaya variando, no sabemos, y eso lo determinará el tiempo en que estemos encerrados y afrontando el virus, allí tendremos que hablar de si va a haber recesión económica o no. ¿Cuándo vamos a saberlo? Más o menos el próximo año. A finales de este año, inicios del 2021, el país seguirá en esa lucha por enfrentar las consecuencias económicas que estamos afrontando ahorita. Y ahí es donde el gobierno tiene que preguntarse si tiene que abrir ya la cuarentena para que no haya unas consecuencias económicas o seguir cuidando la vida, que es lo que también interesa a la mayoría de personas. Y la pregunta del millón, ¿qué es preferible? ¿Tener que soportar una cantidad de muertos o tener que soportar por el virus o tener que soportar una cantidad de pobres y de personas que están muriendo de hambre que se va a aumentar en nuestro contexto? Yo no estoy a favor de lo uno ni de lo otro, es algo que tenemos que analizar. Obviamente la vida es lo más importante, pero la consecuencia económica va a tener que ser afrontada. Y finalmente, muchachos, el último artículo que yo les voy a dejar para que ustedes lo revisen es de este profesor de la Universidad de Jorge Tadeo Lozano, que se llama por acá está, Salomón Kalmanovich. Entonces, él es uno de los economistas más antiguos del país y él es el que dice cómo nuestro país es un país mediocre económicamente hablando.
Es decir, estamos tomando medidas demasiado mediocres para afrontar el virus. Y esto no solamente tiene que ver con el coronavirus, sino también con la incidencia de la crisis petrolera que estamos viendo. Entonces, se sumaron las cosas, COVID-19 y el petróleo a bajo costo, para poder llegar a incidir, porque nuestra economía depende del petróleo, tristemente, y eso es algo que se critica mucho actualmente. Nosotros todavía dependemos mucho del precio del petróleo, aunque no somos un país con alto grado, con alto índice de exportación. Entonces, este profesor nos está diciendo simplemente que Colombia está expuesta a dos crisis. La crisis del sistema de salud precario, que va a crear, se va a aumentar, se va a evidenciar con el COVID-19, y también con la dependencia del petróleo. Entonces, hay otra variable ahí que nos puede afectar, y es esta crisis petrolera que estamos llevando. ¿Por qué bajó el petróleo? Por esa guerra comercial que ha habido. Y nosotros tenemos que entender que eso tiene consecuencias muy grandes. Entonces, muchachos, va el punto para ustedes. Responder con estos 4 artículos y con mucha más información que hay en la red de hecho a la pregunta que yo les planteo a ustedes en la actividad. Entonces, la pregunta es esta: ¿qué variables debemos observar en la economía mundial mientras enfrentamos la pandemia y la cuarentena? Entonces, yo no quiero que ustedes entiendan que tienen que responder lo que otros han respondido. La pregunta es de ustedes. Ustedes están haciendo esa pregunta. Es como si yo me preguntara, oiga, ¿entiendo yo en este punto qué es lo que está pasando en materia económica respecto a la crisis de la pandemia? Si yo me sentara a hablar con mis papás sobre esa incidencia económica, que ojalá lo hagan, muchachos, cómo se va a afectar mi familia, el trabajo de ellos, mi posible profesión, estar en una universidad, porque eso requiere dinero también, ¿cierto? ¿Cómo se va a ver afectado por el tema de la crisis? Entiendo, tengo un punto de vista. Yo les traigo estos 4 recursos, hay muchos más. Ustedes pueden ver muchos portales, muchos programas de televisión que hablan de materia económica. El punto es que ustedes puedan entender, chicos, de alguna manera el punto de vista que tienen frente a lo que está allí en la economía. Entonces, yo quisiera que ustedes entiendan, chicos, que lo que van a hacer ustedes es simplemente tomar nota en su cuaderno, responden la pregunta, ¿cierto? Hoy ya pueden comenzar a responder la pregunta y no tienen que escribir nada como tal de archivos de Word y esas cosas, sino que me van a mandar a mí las evidencias de lo que ustedes escriben en su cuaderno. Entonces, ustedes en su cuaderno tienen que tener segundo periodo de competencias, ¿cierto? Los apuntes que hemos tomado de esto que estamos hablando, que es en sí lo que está en los artículos, y también deben tener la respuesta a la pregunta. Escribir es importante. Yo siempre les diré que quien no sabe escribir no sabe pensar, y es sencillo porque una cosa va de la mano con la otra. Y ustedes me van a subir las evidencias de ese trabajo, de ser posible, hoy mismo. Entonces, allí hay una fecha límite, las 8 o las 9 de la noche, y yo se los puedo aumentar, pero para que no se acumule el trabajo, yo creo que ya muchos de ustedes están haciendo esa toma de apuntes y respondiendo la pregunta de todo lo que hemos hablado en su cuaderno, con sus palabras. Ahora, si pueden tomar datos de los expertos, de los economistas que hemos analizado, genial. Pero es como si yo les preguntara en el salón, chicos, ¿ustedes qué piensan? ¿Qué variables hay en la economía que han comprendido ustedes, que han conocido? Y alguien levantara la mano y dijera, profe, que están invirtiendo el capital del PIB. Listo, ya entendió una variable. Profe, que la crisis del petróleo también afecta a la economía, no solamente es el coronavirus. Otro dijera por allá que esta posible recesión económica nos va a afectar, es otra variable que tenemos que contemplar. Que entre más tiempo estemos encerrados nosotros en nuestra casa, sí nos protegemos, pero la economía sufre golpes que pueden ser muy duros para nosotros, para nuestro bolsillo, para el bolsillo de nuestros papás, ¿cierto? Otra variable, que los hábitos de consumo han cambiado. Yo les decía al principio de la clase cómo no estamos consumiendo lo mismo hoy, y si seguimos encerrados de aquí a mayo, a junio, no vamos a tener que consumir lo mismo, ¿cierto? Hoy en día, por ejemplo, ir a un centro comercial a consumir cine, a consumir comidas rápidas, ya es algo impensable. De hecho, en sus casas yo sé que muchos han preferido no pedir a domicilio o no volver a restaurantes porque no sabemos el riesgo de contagio que tan alto esté. Entonces, ¿cómo los hábitos de consumo van a cambiar? Sí, cómo mi estilo de vida puede cambiar. Entonces, la fecha de entrega es hoy mismo. Acá tengo yo hasta las 11:59 de la noche. ¿Por qué les pido que me lo envíen hoy mismo? Porque es la sencilla respuesta a una pregunta de sus apuntes. No les voy a decir cuántos párrafos, no les voy a decir si 1 o 2 páginas, eso lo deciden ustedes haciendo una respuesta. Si alguien simplemente quiere poner allí la pregunta y poner punto 1, punto 2, viñetas, decir, esta es una variable, otra variable, y saca 5 o 6 variables, genial. Sí, es como es darle herramientas a ustedes para que puedan
puedan argumentar con sus propias ideas si comprendemos lo que está pasando a nuestro alrededor y si vamos a estar preparados para lo que puede pasar cuando salgamos de cuarentena. ¿Listo, muchachos? Ese es el primer trabajo que yo les quiero proponer. El segundo trabajo que les quería dejar, ese sí no es para hoy mismo, es una invitación. Yo la voy a abrir ahorita en la plataforma, no está ahí en la plataforma todavía abierta, ¿cierto? La tengo oculta para ustedes, de hecho, porque la estaba hasta ahora como intentando construir. Ayer me volví a ver la película que quiero proponerles y es la participación en un cineforo. Entonces, les quiero comentar nada más, para que de aquí en 8 días me puedan decir si la vi o no la vi. Y si sí la vio y tuvieron el tiempo para analizar algo de ella, pues podamos hacer como el análisis y un trabajo constructivo. Hay una película que se llama El Fundador o Hambre de Poder. Está en Netflix y yo les voy a poner acá 2 enlaces, una de Repel y otra de Cuevana para que de pronto la puedan ver. Aunque no es muy ilícito, es como algo pirata, pero bueno, tenemos que utilizar los medios que están a nuestro alcance, ¿no? Entonces, ¿usted qué hace? Usted va a esas páginas, yo tengo abierta de hecho las de Repel y Cuevana, y ve la película. La película es la historia de la formación de una cadena casi multinacional, se puede decir, de comida que se llama McDonald's. Entonces, allí es toda la historia, porque es tomada de la vida real, de cómo se formó McDonald's y cómo este hombre llamado el fundador